Igual les sorprende, pero vamos a predicar sobre los dos primeros versículos, que es no más que una salutación. Pero toda la palabra de Dios es para ser explicada. Y en toda la palabra de Dios hay enseñanza, siempre que hemos estado dando hermenéutica y hemos enseñado que hay que coger unidades de texto completa. Estos dos versículos iniciales son una unidad de texto completa. ¿Por qué? Porque son una salutación. Son el saludo, que Pablo en sus cartas siempre comienza con un saludo, como era también la costumbre epistolar de la época, y todo el que escribió una carta, pues iniciaba saludando, como nosotros hoy, cuando escribimos algo, decimos, querido papá, o querido Juan, o querida María. Somos más concisos. Pero Pablo escribe a Timoteo y le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él no dice solo querido Timoteo. ¿Creen ustedes que hay ahí palabra? Hay mucha palabra. Si te vas a la segunda carta, de nuevo a Timoteo, Pablo le dice casi lo mismo, pero no lo mismo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ya ahí hay una variación. El otro era por mandato de Dios, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Si sigues a la siguiente, que es la de Tito, ¿y por qué cojo estas tres cartas? Porque son los que llaman las cartas pastorales. Pablo les escribe a dos pastores jóvenes, pero dos pastores a los que él había enseñado a pastorear, a los que él había desarrollado en el ministerio. A Tito le dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, y después sigue hablando, para no extenderme mucho en los textos. Miro a ver si hay algo así, porque como cada vez que vengo a Galicia tengo que pillar mi resfriado correspondiente. Los andaluces no estamos plenamente adaptados a este clima, aunque tenemos unos días maravillosos ahora, ¿verdad? El objetivo de estas cartas, de las tres, es dar una determinada serie de consejos y de instrucciones a estos pastores jóvenes. A Timoteo, por ejemplo, le dice en el capítulo 3:15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Es verdad que estos consejos pastorales son válidos para todos, pero especialmente para aquellos que quieren servir al Señor y específicamente a pastores. Entonces, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que al fin y al cabo es lo que todos nosotros tenemos que saber, cómo comportarnos en la iglesia. Evidentemente también tenemos que saber cómo comportarnos fuera de la iglesia, porque si te comportas bien en la iglesia, pero fuera eres un bicho, pues entonces, perdón para los puertorriqueños, porque esa palabra no se puede decir, eres una mala persona, pues entonces eres un mal cristiano. Entonces, estos consejos son buenos. Nosotros no vamos a entrar en los detalles de los consejos porque son unas cartas muy llenas de contenido. Las tres cartas son para escribir libros y para predicar. Precisamente este mensaje me surge porque estoy meditando, me han encargado un libro, ¿verdad? Un libro de sermones, de varios sermones sobre algún tema. Y yo dándole vueltas al asunto, como la editorial me encarga materiales sobre el pastorado, precisamente ahora en agosto sale un libro mío sobre pastores para el siglo XXI, pues me encarga que escriba cosas y decidí escribir sobre las cartas de Pablo a Timoteo, por ejemplo,
Y al solo empezar a leer, ayer estaba yo viendo qué mensajes puedo yo sacar de ahí, y solo empezar a leer ya me vino el primer mensaje, que es este. Se lo voy a predicar a ustedes antes de que se publique. Y vamos a hablar de lo que se llama la paternidad espiritual. Paternidad espiritual. Hoy en día se habla mucho también en los congresos, en las reuniones de pastores, aunque voy a predicar un tema que tiene mucho que ver para los pastores, pero es para toda la iglesia. Cuidado, yo no estoy aquí predicando a pastores, estoy predicando a una congregación. Y es palabra de Dios para nosotros. Se habla de esto, de que hacen falta mentores en tu vida. ¿Sabes qué es un mentor? Alguien que te toma en responsabilidad, que va a cuidar de ti, que te va a guiar, que te va a aconsejar. Los padres son los mentores de sus hijos. Amén. Cuando tenéis niños pequeños, son los padres los responsables de que los niños crezcan, de que los niños crezcan sanos, de que aprendan buenas costumbres, buenos valores. Pues en el terreno espiritual también. Y es muy importante ser conscientes de que si hemos tenido buenos padres espirituales, todo el mundo ha tenido un padre espiritual, porque todo el mundo ha sido engendrado en la fe, porque alguien te habló, porque alguien te atendió, porque alguien te soportó, porque alguien oró por ti, porque alguien se preocupó para llevarte a Cristo. Amén. Y el creyente que ha tenido la experiencia de llevar a alguien a Cristo, pues también sabe lo que es eso. Lo que pasa es que muchas veces le hablamos a alguien, hacemos que la persona se convierta, que tome una decisión por Cristo y los abandonamos. Eso es como si tú tuvieras un niño y una vez que ha nacido lo abandonas allí en la inclusa o donde quiera que sea para que otro lo cuide. Es una realidad, estos son experiencias espirituales, estos son vivencias, son realidades que tenemos que vivir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Sí, lo han leído, ¿no? Verdadero hijo. Pues sabéis, hay buenos padres y buenos hijos, y malos padres y malos hijos. Nosotros también queremos ser buenos padres si hemos engendrado a alguien en la fe, y queremos ser buenos hijos si alguien nos engendró en la fe, que es lo más seguro, porque si no, ¿cómo es que estamos aquí? Dice un proverbio que la honra de los hijos, ¿cuál es? ¿No conocen ustedes la escritura? La honra de los hijos son los padres. Gloria a Dios. Entonces, y Pablo se considera padre espiritual de Timoteo. ¿Cuál es tu padre espiritual? Y por supuesto como congregación, aunque nosotros a nuestros pastores no los llamamos padres, eso en otros lugares sí, pero aquí no los llamamos padres, los llamamos pastores, o señor Baena, como dice aquí el hermano. El otro día en Madrid ya me pusieron un nombre también, uno de los hermanos que venía de fuera me llama el profesor. Claro, lo soy, lo he sido, lo sigo siendo. Entonces algo somos, ¿no? Y como he dicho antes, es importante tener un mentor o haber tenido un mentor, porque claro, los mentores se tienen durante una época, llega el momento cuando uno tiene que ser adulto. Los hijos que se quedan en casa y que no salen, bueno, y hay circunstancias económicas, sociales, etcétera, que hace que los hijos se vayan muy tarde, pero lo normal es que los hijos se independicen, ¿no es cierto? Y los creyentes tienen que llegar a la capacidad de la madurez, de también poder vivir su fe solos. No en soledad, pero sí solos en el sentido de que tienes que vivir tu fe personal. No puedes estar viviendo la fe de tu padre, no puedes estar viviendo la fe del que te convirtió, del que te trajo a Cristo. Tienes que vivir tu propia fe. Y eso se llama llegar a la madurez espiritual. Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que los creyentes tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Tenemos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a ser maduros. La carta a los Hebreos habla de determinados creyentes, le dice que todavía no son maduros, que todavía necesitan leche.
que no pueden comer filete porque les cae mal. Si tú no eres capaz de digerir la palabra de Dios que te llega, que puede ser dura, que puede ser consistente, entonces solo aceptas aquellas palabritas que te vienen bien, que son suaves, que son dulces, que son bonitas, entonces está claro que te falta madurez espiritual, porque la madurez espiritual significa que uno puede alimentarse de alimentos sólidos, que Dios te puede decir cosas fuertes, que te puede decir cosas sólidas, que puede decirte todo aquello que enriquece y edifica tu propia vida. Hay gente que viene a pedir consejo a los pastores, pero no buscan el verdadero consejo. Lo que quieren es que el pastor le diga que lo que ellos han decidido, que lo que ellos quieren hacer, que lo que ellos están haciendo está bien. No es manera de pedir consejo, porque pedir consejo es, uno no sabe cómo hacer, uno pregunta qué posibilidades hay, y el pastor no te va a decir haz esto, porque eso no es aconsejar, eso es imponer. El pastor te va a decir, mira, estás aquí, tienes que saber que hay estas cuestiones, por aquí es peligroso, por aquí está medio bien y por aquí está bien. Y seguro que te va a decir, tú busca a Dios, porque al fin y al cabo es Dios nuestra guía. Tú busca a Dios. Y cuando tú quieras aconsejar a alguien, siempre dile, tú busca a Dios. Entonces, pero hay quienes lo que quieren es oír lo que ellos esperan oír, y si el pastor o quien le sea le dice una cosa que no le gusta, se va a otro lado a buscar consejo, y va buscando consejo de uno en otro hasta que encuentre, y lo va a encontrar, quien le diga, sí, esto es. Lo va a encontrar seguro. Siempre habrá alguien que te aconseje lo que te gusta, pero ese no es el buen consejero. Entonces necesitamos mentores, necesitamos pastores, necesitamos padres y madres en la iglesia. Amén. ¿Quiénes son esos padres y madres? Pues tú y yo. Y desde luego siempre el mentor o la mentora es alguien más maduro. Pues también hay que buscar, como le pasó a Roboam. ¿Entre quién buscó Roboam consejo? Entre los jóvenes, los que eran como él, los que iban de fiesta juntos, ¿verdad? Los que tenían sus cosas, y en vez de escuchar a los ancianos, porque lo que los ancianos le dijeron no le gustó, no iba de acuerdo a sus apetencias, sus intereses personales, que era exprimir al pueblo, y le dijeron, no hagas eso, ya tu padre, por razón de las guerras y demás, tuvo que hacerlo, pero tú no hagas eso, tú afloja la cuerda. Y él le dice a los jóvenes, bueno, ¿y qué hacemos? Y los jóvenes dicen, vamos a sacarle a esta gente la sangre. En lo que hizo, se rompió el reino. Y su reino fue una ruina. Entonces, mentores, gente más madura, pero que sea madura. Pablo ahora pasa, antes de darle los consejos, antes de darle instrucciones, antes de darle respuesta a muchas de las necesidades que Timoteo tenía, y a Tito igual, pasa a definir su autoridad. Porque para ser mentor hace falta una cierta autoridad. No tiene que ser la autoridad del pastor, no tiene que ser una autoridad de alguien, de un licenciado, de un doctor, pero una autoridad hace falta. Él dice, soy apóstol. Es decir, alguien que había sido designado por Dios, enviado por Dios con una misión. Y dice que lo es por mandato de Dios, o también en la segunda carta, por voluntad de Dios. Y dice que porque la palabra le había sido encomendada, eso lo dice en la carta a Tito. La palabra me ha sido encomendada, dice. Entonces, necesitas personas que te puedan ayudar, porque Dios les ha dado autoridad, porque Dios les ha dado una capacidad, la que sea. No estamos aquí poniendo niveles ni nada de eso, pero búscate a alguien que te ayude, pero que de verdad pueda ayudarte, que tenga autoridad de Dios. No que se la haya arrogado. Hay mucha gente que se arrogan autoridades diversas. Hay mucho chiringuito por ahí abierto por personas que no han querido sujetarse, que no han querido tener mentores, que han querido ser ellos los dueños de su propia vida.
No es esa la autoridad que necesitamos para que nuestra vida se vea bendecida. Necesitamos una autoridad que venga de Dios. Los verdaderos siervos y siervas de Dios son llamados por Dios. Son capacitados por Dios. Son enviados por Dios. Dios les da una misión. Dios les da un trabajo que hacer. Y esas personas son las que necesitamos nosotros. Esta iglesia ha tenido, ¿verdad? Pues fue fundada por nuestros hermanos Goitía, ¿verdad? A quienes Dios llamó, a quienes Dios les dio una autoridad. Los pastores actuales igualmente, y en la congregación hay personas que tienen determinados niveles de autoridad, pero no porque le hayan dado un cargo, sino porque Dios se la ha dado. Y eso se nota en la espiritualidad, eso se nota en el consejo sabio, eso se nota en la ayuda real. Hay gente que no tienen cargos en la iglesia, pero que son de bendición y que pueden hacer cosas por otros. Y hay gente que tienen cargos en las iglesias, no es decir aquí, en las iglesias, y que no sirven para nada porque es que los escogieron, es que tenía amigos, tenía patrones, no tutores ni mentores, pero tenía patrones o padrinos. Esa no es autoridad. Entonces, lo que aportan, pues muchas veces no aportan nada, sino obstáculos. Impiden que los proyectos de la iglesia avancen. ¿Por qué? Porque su visión es corta, su visión es escasa. Miran nada más por la silla, por los bancos, por los temas materiales, pero no tienen visión para ganar las almas, para que la iglesia se extienda. Y hermano, la iglesia es donde tiene que invertir. Es verdad que está bien que tengamos buenos locales y buenas sillas y que demos un testimonio de limpieza, de orden, etcétera, pero la verdadera inversión de la iglesia está en las almas, está en abrir otras obras, está en la obra misionera, está en hacer la obra de Dios, llevar adelante el proyecto de Dios para este mundo. Esa es la inversión de la iglesia. Y ahí es donde hay que meter la mayor parte de la fuerza. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pues Timoteo, vamos a fijarnos ahora en Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Ahí tenemos que irnos al libro de los Hechos y ver un poco de recorrido, yo lo voy a ir mencionando, ¿verdad? Pero estaría bien que después leyeran el libro de los Hechos de un tirón, por lo menos esta parte que tiene que ver con los viajes de Pablo. Timoteo es un joven, pero dice un cierto discípulo, lo llama el libro de los Hechos, lo llama Lucas. Busca en Hechos 16 y allí empieza la historia de Timoteo. Hasta entonces solamente un cierto discípulo, es decir, un cualquiera en la iglesia. Y cuando digo un cualquiera no lo digo en tono despectivo, sino simplemente para decir que no había nada que lo distinguiera de los demás. Solamente una cosa, tenía buen testimonio. Amén. ¿Qué es un buen testimonio? Pues que su proceder era coherente con su fe, que lo que decía la gente lo veía y mira, este chaval pues es alguien que promete. Seguramente era una persona, un joven implicado, porque el buen testimonio implica todo eso, ¿verdad? Me gusta también porque, por ejemplo, cuando el Antiguo Testamento habla de Elías, el gran profeta Elías, dice cuando comienza su historia que era un ciudadano de allí, de la ciudad aquella, nada más. Pero es que Dios escoge a gente normal y corriente. Cuando he dicho antes un cualquiera, esa es una persona normal y corriente. Nada de extraordinario. Lo extraordinario lo va a hacer Dios contigo después, si te prestas. Entonces la historia de Timoteo comienza diciendo eso, que era un hermano cualquiera, pero que tenía buen testimonio. ¿Y qué ocurre? Que un señor llamado Pablo, el señor Pablo, yo soy el señor Baena, el señor Pablo, se fija en él. Se fija en él. ¿Qué vio Pablo en Timoteo? ¿Qué piensan ustedes que vio Pablo en Timoteo? A ver, alguien que se atreva. Soy profesor, pregunto. ¿Qué vio Pablo en Timoteo? ¿Sí? Potencial.
Y ¿saben ustedes? Todos nosotros tenemos un potencial. ¿Qué es un potencial? Algo que se puede desarrollar, algo que está ahí, quizá latente, ¿verdad? Tenemos ahí cualquier jovencito o jovencita y viene uno con vista espiritual, con discernimiento espiritual. Ese joven a lo mejor no hace más que lo corriente, pues cuando toca barre, toca algún instrumento o no, alguna vez da folletos, pero su vida es de eso. Y entonces Dios le habla y dice, mira, este tiene potencial. Todos tenemos. Pablo venía de un desengaño. ¿Cuál era el desengaño de Pablo? Que otro joven llamado Marcos o Juan Marcos los había dejado tirados. Se fue con ellos, estos que se querían comer el mundo, pero en cuanto que empezó a andar por el mundo, se fue corriendo. No sabemos si le dio miedo, si es que no aguantaba la presión, o las comidas así un poquito no tan buenas como las de su mamá o su abuela, ¿verdad? O que eso de dormir en el suelo, o esto o aquello. Total, que los dejó tirados, se fue, dijo, me voy, no sigo más, no aguanto. O no aguantaba Pablo, yo qué sé, no tengo ni idea. Lo que ustedes saben, como yo, es que Juan Marcos los dejó tirados en medio del viaje. Y ese desengaño le pesaba todavía a Pablo, al punto de la ruptura con Bernabé, su gran compañero. Y ahora empieza otro viaje y ve otro joven, porque otros, como nosotros, a lo mejor diría, yo no cojo más un joven. No quiero más un joven conmigo. ¿Por qué? Porque los jóvenes son así, son asá, y me van a dejar tirado, no tienen consistencia, no son maduros. ¿Cuántas cosas? No. Pablo, siendo humano, todavía ve en aquel joven unas posibilidades. Y por eso dice la Escritura, quiso Pablo que Timoteo fuera con él. Qué bien, ¿verdad? Los mentores, hacen falta mentores, porque los mentores, los padres espirituales son los que son capaces de engendrar. ¿Qué engendró Pablo? ¿Convertido? No, porque Timoteo ya estaba convertido. Se convirtió por su madre y por su abuela, ¿verdad? Entonces Pablo no era el que llevó a Timoteo al evangelio. Pablo era el que llevó a Timoteo al ministerio. Amén. Por eso él se considera padre de él como ministro, como ayer decía, o decía el otro día, ya no me acuerdo dónde lo he dicho, pero lo digo siempre, las ovejas engendran ovejas, o sea, nuevos convertidos, los pastores engendran pastores y las iglesias engendran iglesias, porque cada uno se reproduce según su especie. Entonces Pablo engendró un Timoteo pastor, un Timoteo siervo. Bueno, dice que a continuación lo tomó con él. Porque el mentor toma a la persona, no para apropiarse de él, sino para cuidar, para desarrollar, para acompañar, para fortalecer, para aconsejar. Amén. ¿Saben lo que es un mentor así? Te preocupas de alguien, lo tomas a tu cargo, te responsabilizas de él. Pablo lo tomó con él y se lo llevó de viaje. Y ahora si vas leyendo, Timoteo desaparece. No se le menciona. Aparece Pablo y Silas. En Filipo los que van a la cárcel son Pablo y Silas. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿Dónde creen ustedes que estaba? A ver, alguien valiente. ¿Dónde estaba Timoteo? Sí. No me he enterado bien. No, todavía no había iglesia, estaba allí apenas empezando, por eso lo metieron en la cárcel. Sí, estaba Lidia, pero pues yo entiendo que simplemente Timoteo estaba aprendiendo. Estaba allí, pero todavía no era nadie, ni lo mencionan. Estaba anónimo, porque cuando uno empieza y está aprendiendo, uno es anónimo. A mí alguna vez me ha venido algún joven de esto, me dice, a mí me gustaría que me invitaran como a ti, me gustaría dar clase como tú, de esto me gustaría como tú. Y le digo yo, sí, hijo, detrás mío hay 40 años, ¿verdad? Porque todo eso se edifica.
De momento, Timoteo es un aprendiz. Y nosotros somos aprendices también en el tiempo que corresponde. Pablo desaparece de la escena después del capítulo 9 de Hechos. Sí, va contando, pero después habla y desaparece por unos cuantos años. ¿Dónde está Pablo durante esos años? Aprendiendo. Qué bien que una iglesia tiene establecido un sistema de estudio, un sistema de preparación, un sistema de aprendizaje, porque tenemos que aprender. Y para aprender, por eso tenemos maestros, tenemos profesores, tenemos tutores, tenemos mentores, tenemos pastores, pues todo eso es que Dios nos ha provisto para que aprendamos. Y mucho es lo que tenemos que aprender. Y por eso he dicho antes que me gusta esta clase, porque es una clase que pregunta, porque es una clase que opina. Y yo me acuerdo, porque el hermano hablaba hoy de este año, pero hubo otro año antes, y cuando yo llegué nadie me conocía. Y entonces, así se lo comentaba yo al pastor, digo, al principio la gente no se creía así tan rápidamente lo que yo decía y plantaba cara. Y bueno, ya la gente me va conociendo, va sabiendo lo que en realidad quiero enseñar. Y además también han ido centrándose a la palabra, han ido aprendiendo. Digo yo, habrán aprendido algo, porque si no es que no vuelvo más. Si yo vengo, enseño y no aprenden, no vuelvo, ¿verdad? Entonces, aprendizaje. El cristiano tiene que estar dispuesto a aprender. Y quien quiere servir a Dios tiene que estar dispuesto a aprender antes que a enseñar. Uno enseña cuando aprende. Si no has aprendido, ¿qué vas a enseñar, querido? ¿Verdad? Es lo mismo con la autoridad. Nadie que quiera ejercer autoridad va a poder ejercer autoridad si antes no ha estado bajo autoridad. Timoteo se dejó ir, sí, dijo Pablo, ven conmigo. ¿Qué hizo Timoteo? Voy. Pero es que donde vamos te puede pasar como a Juan Marcos. Yo no sé la entrevista, ¿verdad?, de selección que tuvo Pablo con Timoteo, pero seguramente le dijo, oye, vamos a ver, el anterior me dejó tirado, ¿tú me vas a dejar tirado por el camino? Y Timoteo tendría que decir, Pablo, no, yo te voy a seguir hasta el final, a donde tú quieras, a donde me lleves. Porque Timoteo, que era creyente y era un hombre que buscaba a Dios, sabía que Dios estaba con Pablo. Si escoges un mentor, asegúrate que Dios está con él o con ella. Si no estás seguro, no lo cojas. Pero si Dios está con la persona, eso es muy importante. Timoteo se va. Y Timoteo desaparece de pronto del relato, pero sí aparece más tarde, en el versículo 5 del capítulo 18, aparece como un acompañante, no más. Vete allí al capítulo 18, verso 5. Un acompañante, un aprendiz. Y en el 12, debe de ser otro capítulo porque no lo tengo bien, pero es ayudante de Pablo y recibe su primera responsabilidad. El 22 creo que es, 20 o 22, el 20-22 creo que es, recibe la primera responsabilidad y es enviado junto a Erasto a Macedonia. Y él aparece en primer lugar, es decir, como si fuera él el encargado de ese equipo de 2 personas. O sea, ya empieza a recibir responsabilidades. Porque la persona que está bajo un tutor o bajo un mentor, como hemos dicho antes, no es eternamente niño, no es eternamente aprendiz. Uno va aprendiendo. ¿Y cómo se aprende? Asumiendo responsabilidades. Es lo que hacemos los pastores en la iglesia. Cuando vemos a alguien que pudiera desempeñar una función, vamos a llamarlo así, porque no me gusta lo de los cargos, no me gusta. Porque algunos lo que buscan son cargos, pero no cargas. En la iglesia no necesitamos cargos, necesitamos personas que asuman cargas, responsabilidades. Y esas personas que asumen responsabilidades son las que, poniéndolas en función y haciendo lo que tienen que hacer, son útiles. Las personas con cargos, solo cargos, no son útiles, son obstáculos. O sea, no busquemos el cargo, busquemos la carga, ¿verdad? Y la carga conlleva, pues, que la gente sepa que tú eres el responsable, pero claro, también hay que dar cuentas.
Y si el responsable no se responsabiliza y no consigue lo que se le encarga, pues entonces hay que cambiarlo. Es así. Bueno, ahí lo tenemos ya con la primera responsabilidad. Y es enviado junto a Erasto a Macedonia. En el 24 forma parte de un equipo ya completo donde hay una serie de nombres que vienen ahí, que se te dan, y va acompañando a Pablo. En Primera de Corintios 16, los digo así rápidamente, ¿verdad? Porque si no nos alargaríamos mucho. Pablo dice de Timoteo que hace la obra del Señor lo mismo que yo. O sea que ya ha ido Timoteo subiendo en su nivel junto a Pablo, su mentor, su padre espiritual, y ahora ya lo mismo que yo. Si leéis otras cartas de Pablo, en algunas dice yo, Pablo, apóstol, etcétera, pero en otras dice yo, Pablo y Timoteo, los dos están escribiendo la carta. Entonces ya Timoteo ya no es un aprendiz de Pablo, es un compañero de Pablo, como lo fue Silas, como lo fue Bernabé. Gloria a Dios. Y tú y yo, bueno, yo tengo ya 40 y pico de años en el Señor. Empecé aprendiendo de un misionero, de un pastor, José Antonio Aldapa, que los hermanos Goetía conocieron. Un hombre grande en el Señor y su esposa, que habían levantado obras por México, por Estados Unidos, que eran siervos de Dios, como muchos de los que en esa época fueron valientes, porque eran épocas difíciles, muy difíciles, no como hoy que es más fácil, ¿verdad? Y Dios los usó y fueron nuestros mentores, fueron nuestros enseñadores, nuestros maestros, y aprendimos de ellos mucho. Antes de ayer estaba yo en un congreso en Madrid sobre plantación de iglesia y me llamaron para estar en una mesa y explicar cómo hacemos nosotros y qué es lo que hacemos y etcétera, etcétera, etcétera. Yo les expliqué, mire, yo aprendí una cosa muy fácil, que no hacía falta ni hace falta ir a la universidad ni al seminario para aprender. Primero, que hay que ganar almas. Segundo, que hay que levantar obreros. Y tercero, que hay que plantar iglesias. Y ya está. Claro, después, ¿cómo se hace? Vale, pero de momento ese principio ha quedado ahí. Y es que en ocasiones el fundamento de lo que hacemos está en un A, B y C. Por eso se llama el ABC. Lo básico, lo fundamental. Y si tienes una base, tienes un principio, tienes una idea clara, entonces desarrollarla es fácil. Se buscarán estrategias, se buscarán medios, se buscará todo lo que tú quieras. Se marcarán metas, porque hay que marcar metas. Pero tienes el ABC. ¿Qué hay que hacer? Gana almas. Segundo, ¿qué hay que hacer después? Levanta obreros, vale, y si tienes ya obreros y almas, todos juntos, decía el hermano Aldapa, se hacen líos, empiezan a pelearse entre ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mándalos para abrir obras por aquí y por allá y verás tú cómo la iglesia se expande y tu ministerio crece también. Gloria a Dios. Entonces, Timoteo avanzó en todo ese recorrido bajo la dirección de Pablo y dice que cuando él lo manda a Corinto, dice que hace la obra del Señor lo mismo que yo. Y les pide a los corintios que no le tengan en poco. Que no le tengan en poco. Yo me acuerdo cuando yo era jovencito sirviendo al Señor, yo veía al hermano Aldapa, y yo veía al hermano Goitía, y yo veía a otros hermanos así grandes, siervos de Dios. Yo me sentía pequeño. Y cuando el hermano Aldapa se fue y me dejó de pastor, digo, ¿y cómo esta gente me va a hacer caso a mí? Y a veces hace falta que alguien diga, no tengan en poco a estas personas porque son jóvenes o porque están empezando. Pero claro, lo importante es que el Señor te respalde. Que el Señor te respalde, porque si no te respalda nadie te va a hacer caso. Pero si Dios te respalda por el buen testimonio, por la fidelidad, ¿verdad? Por la obediencia, por la consagración. Porque lo que Dios te ha pedido a ti que hagas, tú haces eso y no otra cosa. ¿Cuántos hay que quieren hacer otra cosa? No, es que Dios me ha llamado a esto, pero yo quiero estar en el coro, yo quiero cantar. Pero Señor, si no sabes cantar, si das una nota por aquí, la otra por allá, ¿cómo vas a cantar? Pues haz otra cosa, que Dios te ha llamado a otra cosa. No, yo quiero tocar la guitarra, pero no sabe por dónde va. Cada uno, ¿verdad? Dios tiene un plan para cada uno. Ese es el plan bueno.
Eso es lo que te va a hacer a ti feliz. Lo que va a hacerte sentir satisfecho, como dicen ahora, realizado. Lo que Dios quiere para ti. Por eso dice Pablo, yo soy apóstol porque Dios quiso, por su voluntad. Yo no me puse de apóstol. Yo soy apóstol por mandato divino. Gloria a Dios. Y es que tenemos que tener la idea muy clara que al final el que manda es Dios. Que el que gobierna nuestras vidas es Dios. ¿Verdad? Y dice, no lo tengáis en poco. ¿Y por qué? Pues porque era joven, quizás inexperto. ¿Y quién no es inexperto? En algún momento, cuando uno comienza, es inexperto. ¿Verdad? No se trata en ocasiones de buscar a alguien que no sea inexperto. Cuando dice Pablo, no cojáis a un novato, no está diciendo a un inexperto, está diciendo a un novato, uno que tiene poco tiempo de convertido. ¿Por qué? Porque se va a subir. La inexperiencia se vence ¿cómo? Con experiencia. Y si nunca se brinda a alguien la oportunidad de tener experiencia, siempre será un inexperto, ¿verdad? Por eso a nuestros hijos tenemos que darles cierta libertad para que ya vayan aprendiendo a vivir. No es manteniendo a nuestros hijos en una burbuja aséptica del mundo como lo vamos a preservar del pecado, porque más tarde, más temprano, la burbuja se rompe. Es enseñándoles a vivir en el medio hostil en el que estamos todos. Enseñándoles a desarrollar su propia fe. Enseñándoles a que ellos tengan su propia relación personal con Dios. No hay otra manera. Y en estos temas del ministerio igualmente, el hermano Aldapa, yo me acuerdo que nos echaba, venga, aquí, a mí me dejó a cargo de la iglesia, todavía no era yo pastor ni nada, pero me dejó a cargo de la iglesia, siendo bastante joven. Él hizo un viaje a Suecia y la dejó en mis manos. Y alguna metedura de pata hice yo, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo se hacen las cosas, pero se aprenden. Y para eso necesitamos los mentores, para eso necesitamos los padres espirituales, para que nos guíen en nuestro camino, como cristianos, como siervos de Dios, como obreros, como responsables, como lo que tú quieras. Pablo respalda a Timoteo. Pablo lo recomienda. Pablo confía en el joven Timoteo, al que llama fiel. Vete a 1 Corintios 4:17. Fiel, lo llama el fiel Timoteo, ¿verdad? Y a los filipenses les confiesa que Timoteo comparte sus propios sentimientos, es decir, su propia visión, porque el mentor que hace traslada una visión a otra persona para que tenga la misma visión. Después esa persona, esa visión la engrandecerá, la enriquecerá. Y lo que era la visión del mentor, del pastor, del misionero, será su visión, pero una visión distinta, engrandecida a partir de. Lo que no podemos es empobrecer la visión. Si Dios nos ha llamado a abrir iglesias, no actuemos cerrándolas. A mí me da mucha pena, y no en mis carnes, pero lo he visto al lado, muy cerquita. Una iglesia que el pastor va siguiendo lo que. Pues yo también he dejado iglesias para otras funciones, en manos de otras personas. Un consejo que no mira a la visión de abrir obras, sino a la cuestión económica, ¿verdad? Y que los fondos, ¿cómo vamos a estar gastando dinero allí cuando aquí hace falta? ¿Cuándo no hace falta dinero en la obra local? Díganmelo ustedes. Siempre, siempre. Pero la obra de Dios no se hace porque hay dinero. La obra de Dios no se hace porque hay dinero. La obra de Dios se hace porque es un mandato divino. Amén. Entonces yo decía el otro día que para abrir obra no hay que esperar a tener los recursos. Hay que esperar a que Dios abra las puertas, pero no para tener recursos. Los recursos vienen después. Entonces, que un consejo de iglesia diga, vamos a cerrar allí porque no podemos estar gastando dinero. Es como lo que dice, no vamos a mandar dinero fuera a las misiones porque aquí hace falta. Entonces nunca serás misionero, nunca serás iglesia misionera. Hay que tener las cosas claras, las cosas en su sitio. Gloria a Dios. Entonces, y lo respalda
¿verdad? Porque compartía su visión, compartía sus sentimientos. Dice, porque se interesa por vosotros, porque es a los filipenses ahora que le está diciendo eso, porque se interesa por vosotros, porque la normalidad es que la gente se interese por sus propios intereses y no por los de Cristo. Pero Timoteo se interesa por vosotros. Entonces, Timoteo va aprendiendo. Timoteo se le encarga al final que se quede de pastor en Éfeso. A Tito se le encarga que se quede de pastor en Creta. Y no solo de pastor, sino para levantar pastores. Tremenda responsabilidad. Es decir, que el crecimiento está en la base del mentoreo. No se está bajo mentor para estar siempre bajo mentor. Se está bajo mentor para crecer. Y para que una vez que tú crezcas, tú seas mentor de otros. Amén. Nos vamos haciendo viejos. Yo fui joven, pero ya no soy joven, ahora soy mayor. No quiero decir viejo porque a nadie le gusta decirse viejo, pero la etapa juvenil pasó. Ahora soy yo el que me tengo que ocupar de otros. Bueno, de hace ya mucho tiempo. Es así, es un ciclo. ¿Cuáles son los beneficios de la paternidad espiritual o de tener mentores? Yo una vez me dijo un pastor, que aprecio mucho, pero bueno, todo el mundo tiene posibilidades de meter la pata de vez en cuando. Me dijo, tú eres de la escuela de Aldapa. Y me lo dijo así como un poquito despectivo. Yo le dije, sí señor, soy de la escuela de Aldapa. Digo, y estoy muy orgulloso de haber tenido escuela. Porque es que hay quien no tiene ni escuela. ¿Verdad? Qué importante es tener escuela. Nuestros maestros tendrán sus defectos, cierto, como los tenemos nosotros. Pero tenemos escuela. Ustedes son aquí de la escuela de Goitía. ¿Verdad? Y ahora tienen gente más joven que también crearán escuela. Gloria a Dios que podemos crear escuela, porque significa que algo estamos enseñando, significa que algo queda. Y si en mí ven la escuela de otro, yo doy gloria a Dios, de que vean que hay escuela, que hay base, que hay fundamento. Evidentemente cada uno es de una manera. En aquella época estaba Daniel del Vecchio por un lado creando su escuela, estaban los Aldapas por otro lado creando escuela, estaban los Goitía por otro lado y Rivas en Madrid y otros por otros sitios. Y era una época donde además hacía falta, porque la obra evangélica en España era escasa, era difícil, era cuesta arriba, más que las cuestas de Vigo, que ya me cuestan a mí subirlas, ¿verdad? Yo no he visto una ciudad con más cuesta que esta, de verdad. Roma tiene 7 colinas, pero Vigo tiene que tener 17, porque toda calle es una cuesta. Beneficios de esto, de la paternidad. Primero, que existan mentores buenos porque tienen vista, tienen ojo. Tienen ojo. A ver, los equipos de fútbol es muy importante. El director deportivo, el Sevilla ha tenido un director deportivo muy bueno que se llama Monchi, pero que se nos ha ido. Y veía uno y dice, el Sevilla ha creado futbolistas que están en el Barcelona, en el Madrid, en el Atlético de Madrid. Todos los buenos jugadores pasaron por el Sevilla. Los vio, los compró barato, los vendió caros. Un negocio, ¿verdad? Pero estamos hablando de eso, es fútbol. En el campo espiritual. Hombres con discernimiento que ven jóvenes, chicos, chicas, o no tan jóvenes, pero dice, esta persona vale para hacer esto, porque hay un potencial ahí. Lógicamente, el potencial hay que desarrollarlo. ¿Cómo se dice? Esto es un diamante en bruto, ando a una persona, un diamante en bruto, o sea, es una piedra. Pero detrás de toda esa cosa fea, dentro hay un cristal valiosísimo. Que si se talla, ¿sabe lo que es tallar, verdad? Tac, tac. Y nosotros podemos ser diamantes en bruto y alguien va a tener que venir a hacer tac, tac, tac. Nos va a doler, nos va a costar, pero ¿y si después sale un diamante, qué pasa? Pues gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ven en nosotros potencial. Nos toman a su cargo, bajo su responsabilidad. Nos cuidan, nos enseñan, nos acompañan, nos van dando responsabilidades poquito a poco para que no nos hundan, porque las responsabilidades a veces
oprimen, deprimen, hunden. Pero poquito a poco, para que las vayamos desarrollando y vayamos desarrollando el carácter, que es lo fundamental en el ministerio. Nos integran en sus equipos y del trabajo de unos y de otros aprendemos todos, ¿verdad? Nos van involucrando en los grandes proyectos. Nos sueltan en el momento oportuno, como sucedió, como antes he dicho, con Timoteo, al que dice: te rogué que te quedases en Éfeso. Y Timoteo fue obispo de Éfeso. Toda la carta después son consejos de cómo hacerlo. A Tito le dijo: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, para que hicieras esto, para establecer ancianos. Nos animan, porque saben, en la vida, ustedes son lo suficientemente adultos como para saber que en la vida hay momentos de desánimo, momentos de decaimiento, momentos cuando uno dice no puedo más, ¿verdad? Que alguien me ayude. Y hay que ser capaces de pedir socorro, socorro. No dejes hundirte, no dejes que la depresión te hunda, porque además es lo que el diablo trata. Una de las almas más mortíferas de Satanás es el desánimo. Y que pienses que lo que haces no sirve, que pienses que por mucho que te esfuerces no puedes. Y es verdad, como ser humano puede que sea verdad, aunque tenemos más potencial humano del que muchas veces pensamos, pero sobre todo nosotros contamos con el poder de Dios, amén, con el Espíritu Santo, que es el que nos levanta, el que nos anima, el que nos guía, el que nos inspira. En todo dependemos de Él. Entonces nos animan cuando estamos hundidos. Oran por nosotros. Oran por nosotros. Amén. Yo, la persona por la que me convertí, cada vez que hablo con ellos, están muy mayores. O él está muy mayor. Pero siempre me dice: cada día oramos por ti. ¿Quién sabe si mi ministerio de hoy se debe a esa oración de ese hermano que cuando me habló y me convertí, después años más tarde me decía: yo cuando aceptaste al Señor, yo pensaba, bueno, esto puede ser pasajero. Yo me levanté muy contento, muy feliz, él oró por mí. Y él pensaba, vamos a ver qué pasa, porque ustedes saben cuántas personas han aceptado al Señor y a los 3 días no se acuerdan, o a los 6 meses, o a los 3 años. Entonces se decía: ¿qué será de esta semilla sembrada? Pues la semilla dio fruto, ¿verdad? Y 40 y pico de años más tarde, aquí estoy todavía, salvo y activo en el ministerio y mentoreando a otros, ayudando a otros. Gloria a Dios, pero saber que esa persona ora por mí todos los días, qué bien, gloria a Dios. Y un mentor, un padre, los padres siempre oramos por los hijos, ¿verdad? Es normal, ¿no? Pues así es. Y por último, todo esto requiere una respuesta de nuestra parte, como mentoreados, como hijos, como aprendices. Primero, que estemos disponibles. Timoteo estuvo dispuesto y dijo: sí, Timoteo, voy contigo. Y seguramente si Pablo le avisó: no me dejes tirado, él le aseguraría: no, Pablo, no te voy a dejar tirado. Y no lo hizo. Tenemos que estar dispuestos a desaparecer por un tiempo, porque no todo el mundo está dispuesto a desaparecer. Una de las chicas que tengo yo de obrero me viene un día y dice: pastor, estoy preocupada, porque fulanito es responsable de esto, la otra es responsable de aquello, la otra de lo demás allá, y esta aquí, y yo no soy responsable de nada. Y digo: mira, tú eres responsable porque en el grupo de alabanza haces tal tarea, eres responsable porque aquí haces eso. Ahora no eres la que figuras. ¿Qué es lo que quieres? ¿Figurar? Porque muchas veces es lo que nos gusta, figurar, que se nos vea, pero que se nos vea como los jefes. En otra ocasión, en una reunión de pastores, uno de mis colaboradores, ¿verdad? Él se propuso para una de las comisiones, pero con esta condición. Dice: que sea yo el que la dirija. Claro, nadie lo votó. Y después yo le dije: ¿pero tú te crees que tú puedes ir por ahí de voluntario para ser el jefe? Que te elijan si tú eres el jefe.
claro, ya no está en el equipo, porque él mismo después, no con eso, sino con más cosas que vinieron, porque eso indica una actitud. Y las actitudes llevan a acciones, y las acciones llevan a situaciones imposibles. Entonces, las actitudes, qué importantes son. Por eso la importancia de moldear un carácter en el siervo de Dios. Entonces, bueno, disponibilidad, humildad, obediencia, estar dispuestos a desaparecer y aparecer cuando corresponda, cuando en el tiempo de Dios, Dios quiera que aparezcas, emerjas y se te vea. Pero eso será después. Igual te tocan unos añitos de esperar desaparecido. No porque no estés, sino porque no se te note. Es que yo hago esto, pero nadie me lo reconoce. ¿Y qué esperas? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? ¿Por el reconocimiento? Dice Pablo que el reconocimiento que importa es el de Dios. El que Dios alaba, no el que se alaba a sí mismo o es alabado de la gente. La alabanza de la gente es efímera. Efímera. Capacidad de sacrificio. Y eso implica también esa capacidad de aprendizaje. Y después responsabilidad. Hay que aprender a ser responsable. Y ser responsable significa que uno puede responder por lo que se le ha encargado. Eso es dar cuentas. Somos mayordomos. No lo olvides nunca que somos mayordomos. Así que concluimos diciendo que aunque la frase final de Pablo forma parte de una salutación y por lo tanto puede sonar a una fórmula, pero cuando Pablo habla y cuando la palabra de Dios registra estas cosas, no son palabras vanas. Pablo le desea a Timoteo gracia. La gracia es el don de Dios. Dios es el dueño de todo. Dice Santiago, ¿verdad? Que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Él es el que nos otorga gracia. El que nos da lo que necesitamos, aunque no lo merezcamos. Viene de Dios y Pablo le desea a Timoteo, la gracia de Dios sea contigo. Nosotros a veces lo decimos, pero como Dios te bendiga, pero ¿es una fórmula o es una bendición de verdad? Porque muchas veces decimos a alguien Dios te bendiga pero estamos diciendo, esta persona vaya mala gente que es, no la puedo ver, no me gusta, no trato con él, mejor lejos. Dios te bendiga, falsedad pura, ¿verdad? Dios le dice gracia, también le dice misericordia, hermanos, porque al Señor le servimos bajo su misericordia, porque ¿quién es suficiente? Dice Pablo, ¿quién es suficiente? ¿Quién da la medida? ¿Quién es perfecto? ¿Quién no mete la pata? Misericordia, Señor. Y cuando Dios tiene misericordia de mí, me pide que yo tenga misericordia con los demás también. Que cuando nos vemos, nos juzgamos. Y siempre que juzgamos a los demás, los juzgamos mal. Pero cuando nos juzgamos nosotros, nos juzgamos muy bien. Entonces, necesitamos la misericordia de Dios y también paz. Es lo que Pablo le dice, gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Amén. Y con eso queda todo dicho. Después vienen todos los consejos que Pablo le da a Timoteo en la carta y que yo te recomiendo que leas muy a menudo, porque son muy importantes. Vamos a orar. Toda palabra de Dios requiere respuesta y ahora nosotros tenemos que darle respuesta a Dios. No es necesario venir aquí al frente porque como yo no hago muchos llamamientos a menos que Dios me indique, pero ¿por qué? Pues porque no es para 3 o 4 o para 10 o 15. La respuesta la tenemos que dar todos. Como mucha gente no es capaz de pasar y tampoco merece la pena pasar aquí toda la iglesia, pues ahí sentaditos, todos estamos delante de Dios para decirle, sí Señor, amén. Amén, gracias por tu palabra. Señor, haz que tu Espíritu Santo la haga realidad en mi vida, la encarne, que yo sea capaz, Señor, de responder a ti en obediencia. Díselo al Señor así. Ayúdame, Señor, que yo pueda sacarle jugo a esta palabra y pueda aprender,
y pueda no solo aprender de manera teórica, sino aprender a actuar, aprender a obrar, a que de todo esto salga una respuesta práctica de mi vida que me acerque más a ti, que me haga más maduro, que me haga mejor cristiano, mejor siervo tuyo o sierva, en el nombre de Jesús. Pido, Señor, tu bendición para esta iglesia, sus pastores, los que la fundaron, Señor, nuestros hermanos Goitía, el pastor actual, Miguel y Marjorie, los obreros, los responsables, Señor, y cada creyente, joven o mayor, niño o viejo, en el nombre de Jesús, y que esta iglesia sea verdaderamente el faro de Vigo, no un periódico, sino una iglesia tuya, que sea junto a las demás que te sirven, Señor, y que te siguen, sean el verdadero faro de esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bueno, pues que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Bueno, vamos a ir con los anuncios.